Ya, bien, entonces ya teniendo a todos disponibles ahora, vamos a hablar de de la materia del día de hoy. Nosotros vamos a introducir lo que son las fuerzas simultáneas. Ya hemos hablado de lo que es la fuerza peso, que está relacionado con la fuerza según la masa y según el planeta en el que uno esté. La fuerza de roce, que va a depender de la fuerza de roce que puede ejercerse cuando un objeto está quieto o cuando está en movimiento. Y también la semana pasada, la clase pasada, hablamos de la fuerza de roce del aire, donde hablamos de los distintos tipos de su historia, más que nada, y que no siempre fue ¿cómo decirlo? Como un paraguas que uno tiene arriba, sino que en un momento fue una falda. Y a medida que se fue investigando sobre ello, a medida que se fue inventando más utilidades en lo que es el paracaídas, empezaron a encontrar que en realidad uno, dependiendo de la geometría de este, podía generar más roce en el aire o no. ¿Qué vamos a ver hoy día? Entonces vamos a hablar sobre lo que son las fuerzas simultáneas, ya que no sé, porque hemos visto las fuerzas de manera individual, cómo afecta el peso de manera individualmente, cómo afecta el roce de manera individual y cómo afecta el roce del aire de manera individual también. Entonces, aquí nos vamos a preguntar qué sucede cuando empiezan a participar más de una fuerza, cuando se está aplicando más de una fuerza, en mismo sentido o en sentidos contrarios. ¿Y qué efectos tiene esto? Para ello necesitamos entender qué es la velocidad constante y qué es la aceleración. Para eso, entonces, tengo aquí el siguiente video, un segundito, que está acá. Y este es el video de un cierto auto que está avanzando. Tenía que ser típicos bugs ahí sí, de cierto auto que está avanzando. Y, oh, ya, de un segundito, chicos, que está todo muy raro, ya. Entonces yo les pregunto, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que se muestra en esta zona? ¿Quién me podría decir qué está pasando con el auto, en este caso? Está aumentando su velocidad. Está aumentando su velocidad, perfecto. Y entonces aquí vemos entonces que resulta que es un auto que está aumentando su velocidad. ¿Qué significa que aumente su velocidad? Que puede ser que se pueda hacer más veloz. Pues ya, sí, claro que fuese Que más vaya más veloz. rápido, mejor dicho. ¿Ya? Pero ¿qué significa que algo sea más rápido entonces? ¿Qué creen ustedes qué significan estos números, por ejemplo? ¿Qué son estos Que se números? pueda mover a mayor velocidad. Sí, entiendo que ya. Son kilómetros por hora. Ya, perfecto, vamos bien. Estos Es como, números representan, es como la cantidad del movimiento, una cosa así. ya, la cantidad de movimiento, perfecto, vamos por ahí. Entonces hablamos de lo que es la velocidad, hablamos del aumento de velocidad y ahora estamos intentando llegar a lo que ¿Cuánto recorre es en lo que una hora? representa la velocidad. ¿Cuánto recorre Una hora. en una hora? Perfecto. Entonces, ¿Cuántos kilómetros por hora? ¿cuántos kilómetros por hora? Exactamente. Entonces ahí estuvimos hablando entonces de que resulta que el auto está acelerando, está moviéndose cada vez más rápido. Su velocidad va aumentando. ¿Qué significa entonces? Significa que va a recorrer una cierta distancia en una cierta cantidad de horas. Ya a medida que está acelerando este auto, entonces su velocidad va aumentando. Mientras más acelera, resulta que mientras mayor velocidad tenga, significa que más distancia va a poder recorrer en una misma cantidad de tiempo. Eso es lo que representan estos números. Esos son los kilómetros sobre hora. Es decir, cuánto avanzo en una hora. ¿Ya? Acuérdense que un kilómetro es más o menos como unas 10 cuadras, ¿ya? Generalmente. Entonces, este auto, cuando estamos hablando de 300 kilómetros por hora que está alcanzando, que es mucho, por favor, no conduzcan nunca a esa velocidad, resulta que puede avanzar unas 30 cuadras, no, más, unas 300 cuadras en una sola hora. Entonces, ahora quiero preguntarle lo siguiente, aplicando lo que hemos aprendido hasta ahora, resulta que acelera, y después simplemente suelta el acelerador. Simplemente suelta el acelerador. ¿Por qué está disminuyendo su velocidad? Si es que simplemente suelta su acelerador. No está frenando, no está aplicando nada externo, sino que resulta que suelta el La acelerador y fuerza deja del que viento hace que vaya más lento. Exactamente. Ahí está participando lo que es la fuerza del viento, lo que es la fuerza de roce del aire, que está generando que este auto empiece a disminuir su velocidad. ¿Qué significa entonces que disminuye su velocidad?
que en sentido de lo que habíamos visto en los numeritos, ¿qué significa que cada vez tenga una menor velocidad? Que se hace más lento hasta que se detiene. Dímelo ahora en términos de distancia y de tiempo. ¿Cómo? Porque habíamos hablado de que resulta que cuando tenemos los 300 kilómetros por hora, significa entonces que avanza una cierta cantidad de metros, cierta cantidad de kilómetros, perdón, en una hora. Si se reduce la velocidad entonces, ¿qué pasa con la cantidad de distancia? No sé, profe. Ya, bien, no es que no sepa, sino que... Profe, una pregunta. Dime, dígame. ¿Cuál sería la mayor velocidad que podría llegar a correr un humano? A correr un humano, ahí está, hay que considerar la velocidad de Usain Bolt en ese caso, porque por ahora, si es que no alguien lo ha superado, a ver, el corredor más rápido, simplemente tenemos que buscar acá, claro, Usain Bolt que recorre 100 metros en más o menos aproximadamente 10 segundos, eso significa que él recorre 10 metros por cada segundo que pase. Él prácticamente se demora 10 segundos en correr una cuadra. Ahora, ¿cuánto es el máximo? Yo creo que el máximo sería el récord de Usain Bolt en ese caso, que son, como dice aquí, unos 45 kilómetros por hora. ¿Ya? Imagínate que es 10 veces menos que un auto, pero aún así sigue siendo impresionante. Pero bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, entonces, ¿qué significa? Ya sabemos que resulta que un auto puede acelerar y que puede desacelerar también, puede aumentar su velocidad como también la puede reducir. Ahora les quiero preguntar lo siguiente, ¿cómo es que el auto aumenta su velocidad? ¿Qué hace para que aumente su velocidad? ¿Qué creen? ¿Qué El pasa? motor. La zancada. El motor, ya vamos viendo el motor. ¿Qué hace el motor? En términos simples, no tienes por qué hablar de engranaje ni de la rueda, no, en términos simples, ¿qué hace el motor? Le da energía al auto. ¿Le da energía al auto? Ya puede ser, sí, por ahí es. ¿Y en cómo le da esa energía? Ay, ¿qué me podría decir? Véanlo en términos así. Cuando yo quiero mover un mueble, ¿qué tengo que hacer para mover el mueble? Ejercer fuerza. Aplicar Empujarlo. super fuerza. Fuerza. Para mover un mueble tengo que ejercer fuerza sobre él. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el motor? Ejerce fuerza. Ejerce fuerza sobre el auto, prácticamente. En términos muy simples, chicos, ejerce fuerza sobre el auto. Entonces, ahora lo que vamos a hablar es sobre esos efectos de las fuerzas, ¿ya? Ya entendemos que cuando quiere aumentar su velocidad, resulta que el motor aplica fuerza sobre el auto, y eso hace que aumente su velocidad. Eso significa entonces que acelera, ¿ya? Que conste, un aumento de velocidad implica una aceleración, ¿ya? Ahora, una disminución de esa velocidad implica una desaceleración. Quiero preguntarle lo siguiente ahora. Resulta que esta persona, este científico, tiene un cierto experimento que lo que hace es lo siguiente. En un principio tiene simplemente así como esta superficie donde está este aparato, se podría decir que es como si fuese esto. Tengo una superficie y tengo ese aparato que es simplemente mi mano así y está anclado. Entonces lo que él muestra es que resulta que está ahí ese objeto y si simplemente, vamos a ver si te encuentro el momento exacto. Dame un segundito que quiero mostrarles bien. Quiero mostrarles bien ese momento. Ah, por aquí está. Aquí. Como está en contacto con esa superficie, resulta que le aplica un empujón y no se mueve. ¿Qué me puede decir por qué no se mueve? ¿Por qué simplemente al aplicar un empujón se mueve un poquito y después como que queda atorado? ¿Por qué pasa eso? Aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora, chicos. La fuerza de roce. Fuerza de roce, exactamente. Resulta que por la fuerza de roce, este aparato no avanza más allá del empujoncito que se le da y queda quieto, como que queda atorado. Y eso es por la fuerza de roce que hay
entre esta plancha, entre ambas planchas en realidad, ¿ok? ¿Qué pasa después? Resulta que avanza simplemente. ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Porque ahora resulta que estaba atorado y ahora le aplico un empujón y ahora avanza. Esto no tienen por qué saberlo, o sea, no tienen por qué... No, no, aquí es simplemente una... Quiero ver si es que a ustedes se les ocurre por qué puede ser que ahora resulta que avanza. Porque, como usted dijo, que como la fuerza de roce, digamos que todas las superficies tienen como, como poros, digamos, Ujú. entonces digamos que tenía un poro un poco más grande, entonces justo en ese poro se atoró, pero al ponerle un poco más de fuerza, sobrepasó ese poro grande y el resto de poros no era tan grande como para detener el movimiento. Ya, perfecto. O sea, muy, muy buena suposición, de todas maneras. Muy, muy buena suposición. Pero el tema es que tú no estás considerando lo que es la fuerza de roce cinético, porque independientemente que habíamos dicho en un momento que había un umbral que había que pasar, o sea, un límite donde podía superar la fuerza de roce, y después, que era superar la fuerza de roce estático, y después participaba de la fuerza de roce cinético. Pero aquí resulta que no se detiene nunca, prácticamente. Una vez que le aplica un empujón, no se detiene. Muy buena suposición de todas maneras. Aquí les explico qué está sucediendo. Está sucediendo lo siguiente. Resulta que si se dan cuenta, aquí estas planchitas tienen unos hoyitos. En esos hoyitos hace que el señor aquí hace que pase aire. ¿Se escuchan bien? Aquí suena como una aspiradora. Eso es porque finalmente está tirando aire sobre él y así está mitigando lo que es la fuerza de roce. ¿Qué efecto tiene esto? Este efecto que tiene es que él le puede dar un golpe, vamos a ver, y si se dan cuenta, avanza prácticamente solo. Entonces vamos a ver si es que en algún momento, miren, por ahí por ejemplo, le da un pequeño empujoncito y resulta que sigue avanzando. Miren, qué hermoso. Choca un poquito y vuelve. Entonces, eso es cómo funcionan, por ejemplo, como habíamos visto, los hockey de aire, ¿ya? Que finalmente lanzan aire hacia la superficie de este aparato para que este prácticamente flote y mitigue lo que es la fuerza de roce, ¿ya? Por eso son tan geniales esos juegos. A mí me encanta. El, Ahora, de lo que quiero hablar ahora es lo siguiente. Porque nosotros estábamos viendo que resulta que cuando el motor aplica fuerza, ejerce una fuerza sobre el auto, este acelera. Lo que yo quiero hablar ahora es que resulta que, vamos a ver si es que llego a alguna parte. Dame un segundito. Vamos a ver que este señor le va a dar un pequeño golpecito a ese aparato. Vamos a ver, dame un segundito. Aquí debería ser. Le aplica un pequeño golpecito. Mientras se está moviendo, ¿hay algo que esté ejerciendo fuerza sobre él hacia los lados? ¿Me podrían decir alguno? ¿Hay algo que esté ejerciendo fuerza sobre él hacia los lados? Porque se está moviendo solo prácticamente. Le da un empujoncito chiquitito. ¿Hay algo más que esté ejerciendo fuerza sobre él? No considera el aire, eso sí. Me pueden decir que no, me pueden decir que sí. Díganme, simplemente. ¿Hay algo que esté ejerciendo fuerza sobre ese aparatito? Una le da un empujoncito más y se mueve solo. ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué creen ustedes? Pueden decirme cualquier cosita, no tiene por qué ser correcto. Profe, yo creo que no. Usted cree que no, perfecto, exactamente. No hay nada que esté ejerciendo fuerza sobre él. Entonces ahora les pregunto, para que algo se mueva, ¿se necesita ejercer fuerza sobre él? Sí. Ya de ahí, aquí acaba de decir su compañera, que resulta que dijo que no había fuerza ejerciendo sobre él, pero aún así se está moviendo, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver, Space International Station. Acuérdense
que, por ejemplo, cuando estamos hablando de objetos que están en el espacio, donde no hay roce del aire, donde no hay gravedad, resulta que todo flota simplemente. ¿Ya? Todo flota, y el momento en que uno le da un pequeño empujón, vamos a ver si encontramos algún caso aquí, porque estas personitas siempre lanzan cosas, siempre terminan lanzando cosas. Si por ejemplo ahí, Una pregunta. dígame, ¿El pelo de esa señora es así por la gravedad? claro, todo nuestro pelo, por ejemplo, siempre va a caer por la gravedad, pero ahí no hay gravedad, entonces simplemente va a flotar. Eso es lo que está sucediendo ahí. Todo el pelo de aquí de los astronautas simplemente flota, igual que todos los objetos que lanzan de repente. A ver, denme un segundito, debe haber, vamos a poner aquí Physics, porque ahí siempre es cuando cambia la cosa. Pero bueno, ya hemos visto esto más de una vez. Vamos a ver, aquí está. Este sirve harto. Por ejemplo, ahí pueden ver que está esta navecita flotando simplemente. Y no lo sostiene. Y en el momento en que ya lo empieza a empujar, vamos a ver si es que le da un empujoncito. Ahí le da un solo empujón y se termina moviendo. El tema está en que no se necesita aplicar una fuerza constante para que se mueva. Es cuestión de darle un solo empujón y así se va a empezar a mover. ¿Qué es lo que pasa en el caso del aparato que habíamos visto? Que es con el que funciona con el aire. Aquí simplemente, como se deshace de la fuerza de roce, simplemente le aplica un empujoncito y resulta que se va a mover. Si es que este riel fuese infinito a la derecha, se podría decir, sin esta zona que interrumpe su movimiento, se movería infinitamente. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Hay una sola diferencia. Cuando uno aplica una fuerza constante, vas a obtener lo que es la aceleración. ¿Ya? Aquí este auto está acelerando debido a que el motor está ejerciendo una fuerza constante, siempre está aplicando fuerza. Y también puede suceder al contrario. Este auto también está desacelerando porque la fuerza del aire también está aplicando una fuerza, o sea, está aplicando una fuerza constante y por lo tanto el auto empieza a desacelerar. Entonces, eso es lo que vamos a ver bien hoy día más o menos, que es lo que ya habíamos visto con esta simulación, que resulta que si este muñeco aplica fuerza a la derecha, va a haber un momento en que esta cajita va a empezar a moverse. Entonces, ¿qué vamos a considerar hoy? Vamos a considerar una zona sin fricción, primero que todo. Si yo aplico fuerza sobre él de manera constante, ¿qué va a pasar con su velocidad? Si yo aplico fuerza sobre él de manera constante, sobre la caja, ¿qué pasa con la velocidad de la caja? Díganme, a ver qué se le ocurre. Si yo aplico una fuerza constante sobre la caja, ¿qué creen que pase con la velocidad? Así ¿Va como a ir aumentando? va a ir aumentando. Entonces aquí, por ejemplo, el muñeco está aplicando una fuerza constante y la velocidad va a ir aumentando por sí sola. ¿Ya? Aquí resulta que vamos a llegar a una velocidad máxima. Y cuando llegue a la velocidad máxima, el muñeco va a dejar de aplicar fuerza. ¿Qué va a pasar con la velocidad de la caja una vez que el muñeco la suelte? ¿Qué creen que pasa? Va a seguir moviéndose la caja. Exactamente. Una vez que llega a la velocidad máxima, entonces, en este caso, y el muñeco deje de aplicar fuerza, resulta que la caja va a seguir moviéndose por sí sola. Y si se dan cuenta, la velocidad se mantiene constante, no cambia. Eso significa constante, eso es una velocidad constante. Aquí no están participando fuerzas a los lados, ¿ya? Por lo tanto, no hay nada que disminuya ni aumente su velocidad. Por ende, su velocidad se va a mantener constante, ¿ya? Eso es lo que significa constante. Ahora, ¿qué debería hacer o qué se podría hacer para que esta caja empiece a desacelerar? Les digo al tiro que hay dos posibilidades. ¿Qué me podría decir una de ellas? ¿Empujarla Fuerza hacia de roce. adelante?
Ya, parece que ambos me dijeron la misma respuesta, o sea, una buena respuesta, pero al mismo tiempo. Uno dijo la fuerza de roce, que está súper bien, y otra persona dijo, ¿qué cosa? Que había como que empujarla desde adelante o amarrarla con algo y tirarla para atrás o Ya, algo así. empujarlo hacia el otro lado, perfecto. Entonces, tal como dijeron ahí, se pueden hacer dos posibilidades. Uno es empujarlo hacia el sentido contrario. Entonces, se dan cuenta que el muñeco está aplicando una fuerza hacia la izquierda. Y eso que la caja se está moviendo hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad de la caja una vez que yo aplique una fuerza en sentido contrario a su movimiento? Va a ¿Qué ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta ahí. Lo que hace la fuerza es causar una aceleración, es decir, un aumento en su velocidad, o una desaceleración, es decir, una disminución en su velocidad. Ahora, tal como había dicho su otro compañero, también eso se pudo haber reducido la velocidad de la caja si es que yo hubiese aplicado una fuerza de roce. Entonces, ahora les pregunto, ¿por qué la fuerza de roce disminuye la velocidad de la caja? Porque como es roce, como que los poros detienen el movimiento de la caja. Ya, perfecto. Y ya la fuerza de roce es una fuerza finalmente. ¿Y hacia dónde va la fuerza de este roce? ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda en este caso. Aquí lo que tienen que tener en cuenta es que la fuerza de roce siempre va a tener sentido contrario al movimiento. Si se dan cuenta acá, yo voy, por ejemplo, nuevamente, voy a mover la caja a la izquierda. ¿Ya? Entonces, si es que yo activo la fuerza de roce, ¿hacia dónde iría esta fuerza? ¿A qué dirección? ¿Hacia dónde? La derecha. Hacia la derecha, exactamente. Una vez que yo activo la fuerza de roce, resulta que esta va a tener dirección, sentido contrario al movimiento de la caja. ¿Por qué? Porque resulta que la fuerza de roce detiene el movimiento y por lo tanto desacelera el movimiento de la caja, desacelera la velocidad. ¿Ya? Eso es lo que Profe, tiene. a mí se me ocurrió como una duda con el mismo ejemplo. Digamos que no tiene nada de fricción y cuando ya llega al máximo de velocidad se queda constante, ¿verdad? Si es que no hay fricción, claro. Sí, pero ¿qué pasaría si a esa caja cuando ya, ahora, cuando está todo el tiempo moviéndose, qué pasaría si le agregamos más peso? Ahí la fuerza no, o sea, usted dijo que mientras más peso tenían las cosas, como que más embocaban como los poros de Fuerza de la fuerza de roce, claro. roce. Justamente. Más se juntaban esos poros y por lo tanto habría más roce. Ajá. Excelente pregunta, muy, muy buena pregunta. Vamos a ver, pues, si yo pongo aquí un refrigerador, tal como tú decías, significaría que aumentaría la fuerza de roce. Pero independientemente de cuánta masa vaya aplicando, resulta que se sigue moviendo con la misma velocidad. Pero, una vez que yo activo el roce, resulta que, acuérdense que yo ponía el roce más o menos a este nivel. Si yo activo el roce, a diferencia del caso anterior, ¿ustedes creen que va a ser menor, mayor o igual la fuerza de roce? ¿Mayor? Va a ser mayor, exactamente. ¿Se dan cuenta? Aquí resulta que la fuerza de roce se resulta ser mayor a la vez anterior. ¿Ya? Bueno, ahí lamentablemente, vamos a ver, dame un segundito. Vamos a poner aquí valores, velocidad. Vamos a mover la caja al máximo. ¿Ya? Si yo pongo la fricción a la mitad, resulta que vamos a tener una fuerza de roce de unos 83 newtons. Acuérdense que los newtons es la unidad de medida de la fuerza. Ahora, si hago exactamente lo mismo y resulta que le aplico más peso y pongo el roce al mismo nivel que teníamos antes, ven que ahora tenemos mucho más roce, ¿ya? Eso es lo que va pasando a medida que vas poniendo más peso. Resulta que la fuerza de roce va a ir aumentando, ¿ya? Siempre en el sentido contrario al movimiento.
Ahora, ¿por qué no había roce por qué no aumenta el roce si es que aquí si es que aún así aumenté el peso y resulta que ahora se está moviendo a velocidad constante? Bueno, es que aquí resulta que la superficie es muy, muy, muy lisa. Por eso cuando ponemos el none, de friction and none, significa que no hay roce prácticamente. Entonces, no hay roce que aumentar si ya no existe roce. Por eso sucede eso. Aquí lo que me importa, eso sí, que tengan en cuenta, es que cuando no hay fuerzas, resulta que la velocidad es constante, siempre se mantiene en el valor fijo. Pero ahora si yo aplico una velocidad de sentido contrario, resulta que la velocidad va a ir disminuyendo. Eso es lo que produce finalmente la fuerza, una aceleración o una desaceleración. Es decir, aumenta la velocidad del cuerpo o la disminuye. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Entonces, vamos a hacer una actividad experimental relacionada con qué pasa si es que se aplica más de una fuerza. Porque resulta que aquí yo puedo poner la fuerza de roce, por ejemplo, y aquí sucede que tenemos dos fuerzas que están aplicándose con la misma magnitud, pero en sentidos contrarios. Y resulta que aquí no se está moviendo este cuerpo. A ver, vamos, déjenme, ¿sabes que no había experimentado con algo? Voy a ver, necesito ver algo chiquitito. Necesito ver algo chiquitito. 45. A ver si es la fuerza de 45. Ya, debería funcionar. Quiero que piensen en lo siguiente. Resulta que aquí tenemos la caja que se está moviendo con cierta velocidad y que su velocidad va a ir disminuyendo a medida que avance, ¿ya? A medida que la fuerza de roce esté actuando. ¿Qué pasa si yo aplico la misma cantidad de fuerza que se está aplicando aquí, la fuerza de roce que es hacia la izquierda? ¿Qué pasa si yo aplico una fuerza de 45 newtons, pero en vez de a la izquierda, hacia la derecha? ¿Qué sucedería con la velocidad de esta caja? ¿Qué me podría decir si hago esto? Pongo aquí 45. ¿Ya? Esto está en pausa por si acaso. Tenemos una cierta velocidad que estaba siendo disminuida por la fuerza de roce, y ahora estoy aplicando una fuerza aplicada hacia la derecha que tiene la misma magnitud, es decir, 45 newtons a la izquierda de roce y 45 newtons a la derecha aplicada por el muñeco. ¿Qué creen ustedes que debería pasar? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta, disminuye, se mantiene igual? Díganme, ¿cuál de esas tres opciones debería pasar? A ver si es que a alguien se le ocurre. Se va a detener Se debería detener, ya tenemos una posibilidad. Dice que, ¿por qué se detendría? Dime. porque se está aplicando fuerza de ambos lados, entonces debería llegar a cero la velocidad. ¿Ya? O sea, se dice que como estoy igualando una fuerza tanto a la izquierda como a la derecha, la velocidad debería llegar a cero. ¿Debería llegar así o debería llegar paulatinamente a cero? Debería llegar así al tiro, no, pero sí. ¿Paulatinamente? Sí, Así como paulatinamente. ya, perfecto. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿A se le ocurre otra cosa? Si no, vamos a verificar la respuesta de su compañero. ¿Ya? Que bueno, lamentablemente no vi el nombre. Parece que no alcanza a ver. Lamento chicos, por no estar atentos a los participantes y no darme cuenta de sus nombres. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna otra propuesta? Aparentemente no. Ya, entonces voy a aplicar, según lo que mencionó su compañero, debería ir disminuyendo su velocidad debido a que tengo fuerzas iguales tanto a la derecha como a la izquierda. Así que veamos qué pasa. ¿Qué pasa con su velocidad? ¿Varía? Se mantiene igual, ¿ya? Se mantiene constante. Esas son las palabras que vamos a usar de ahora en adelante. Aceleración, desaceleración y constante. Aceleración es cuando aumenta su velocidad
¿Qué pasó? A ver. Desaceleración. Corrígeme, Google. Desaceleración. Ahí sí. Ya. Desaceleración es cuando disminuye su velocidad y velocidad constante es cuando se mantiene igual. ¿Ya? Se mantiene constante. Siempre va a moverse con la misma velocidad. ¿Ya? Entonces, si es que yo quito el muñeco, simplemente, ¿qué pasa entonces qué pasa con la caja? ¿Acelera, desacelera o se mantiene constante? ¿Qué pasa si yo quito el muñeco? ¿Qué me podría decir? ¿Qué pasa si el muñeco deja de aplicar? A detener. Se empezaría a detener. ¿Ven a mí? Eso sería, entonces, acelerar, desacelerar o mantenerse constante. ¿Qué crees tú? Desacelerar. Desacelerar, perfecto. Entonces, una vez que yo dejo de aplicar fuerza, resulta que está participando solamente la fuerza de roce, que es contraria al movimiento, y por lo tanto, esto empieza a desacelerar. ¿Ya? Si yo aplico ahora, quito la fricción, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Acelera, desacelera? ¿Cómo? No, se va a mantener. Se va a mantener. ¿Y qué significa eso? ¿Desacelerar, acelerar o constante? Constante. Constante, muy bien, Alex. ¿Ya? Ahí se mantiene constante. Ahora, el último caso, si es que yo aplico fuerza entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad de la caja? Si aplico una fuerza ahora hacia la derecha, que solo está aplicándose hacia la derecha, ¿qué me podría decir qué pasa con la velocidad? La velocidad aumenta. Aumenta. Bien, eso significa entonces, ¿acelera, desacelera o se mantiene constante? Acelera. Acelera, exactamente. Entonces, una vez que yo le ponga play a esto, resulta que la velocidad de la caja empieza a acelerar, es decir, aumenta su velocidad. Perfecto, esas son las 3 palabras claves que vamos a tener de ahora en adelante, ¿ok? Muy bien, chicos, muy, muy buen avance, muy bueno, ¿ya? Ahora, no sé si es que no va a alcanzar para hacer más. Ya, yo creo que es muy buen avance por hoy. Muy, muy buen avance, chicos, me gustó. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Les voy a mostrar, vamos a utilizar esta simulación que es relacionado con la aplicación de fuerzas en distintos sentidos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ir viendo cómo es qué va a pasar aquí, por ejemplo. Vamos a evaluarlo mejor el tiro. Si yo tengo un muñequito a la derecha y a la izquierda que están ambos jalando, ¿ya? Y aplican la misma fuerza. ¿Qué va a pasar con el carro? ¿Qué va a pasar con la velocidad del carro? ¿Se van a quedar igual? Se va a quedar igual, se va a mantener ahí en exactamente el mismo lugar, ¿ya? Que conste, aquí su velocidad sigue siendo constante, pero esa velocidad constante es de 0. ¿Como neutra? Exacto, el 0 es el neutro. Simplemente no se mueve, está quieto, se mantiene en reposo. Si yo aplico un muñeco más grande aquí a la derecha, ¿qué pasa con el carrito? La va a acelerar hacia la derecha. Va a acelerar hacia la derecha. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué digo así? Porque quiero que tengan en cuenta que independientemente de que uno diga acelerar o desacelerar, tienen que tener en cuenta que todo es subjetivo, se podría decir. Porque si yo, por ejemplo, pongo el mismo muñeco pero a la izquierda, ¿qué pasa con la velocidad del carro entonces? Se va a ir hacia la Acelera hacia la izquierda. izquierda. Se va a ir a la izquierda, pero ¿va a acelerar, desacelerar o se va a mantener constante? Va a acelerar hacia la izquierda. Va a acelerar hacia la izquierda. Excelente. ¿Ya? Independientemente del sentido en el que vaya, puede haber un aumento o una disminución en su velocidad. Por ejemplo, aquí
Aquí está aumentando su velocidad. Pero si yo aplico aquí más muñecos, va a pasar que va a disminuir esa velocidad. Y ahora va a aumentar, pero en el otro sentido, ¿ya? Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Muy buen avance, chicos, muy, muy bueno. Muchas gracias por su participación, ¿ya? De todas maneras. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Bueno, aquí en lo que es la... Deme un segundito. En lo que es... Bueno, tenía pensado una actividad, dejarlos trabajando en una actividad, pero en realidad por su participación ya quedé anonadado. Muy bien, muchas gracias. Así que esta actividad que ya está presente en su Classroom, lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿ya? Para que podamos avanzar en conjunto. Yo les puedo enseñar qué tienen que explicar, qué tengan que hacer, y eso es lo que finalmente lo que vamos a evaluar en una actividad formativa, pero eso va a ser en clases de la próxima semana, ¿ok? No lo tienen por qué hacer ahora. Es más, esto lo voy a guardar y lo voy a quitar, si es que se puede. Editar, eliminar. Eliminar. Es que... de alguna forma lo voy a quitar. Así que eso, chicos, por favor no lo hagan. Esto se va a hacer en clases porque les tengo que dar unas ciertas instrucciones para que lo realicen. Muy bien. Muchas, muchas gracias por su participación, chicos y chicas. Muy bien. Muy, muy bien. Acuérdense de ahora en adelante esas 3 palabras claves: aceleración, desaceleración y velocidad constante. ¿Ok? Eso es lo que vamos a utilizar para la próxima clase. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por venir, dejamos la clase hasta acá, nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. profe. Que estén bien. Bye, bye. Chao, 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 chicos. chao, Ingrid. Adiós. Chao.